Papá, se canceló la cena de mañana. No vengas. Soy don Eduardo Hernández, 73 años, viudo desde hace 2, y te voy a contar una historia que me cambió la vida para siempre. Pero antes, me dices de qué ciudad me estás escuchando, ¿eh? Y comparte esta historia con quien necesite oírla, porque lo que pasó no le debe pasar a ningún abuelo. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi hija Carmen por teléfono. Así, seco, sin explicación, sin disculpas. Como si cancelar la cena de cumpleaños de su esposo fuera cualquier cosa. Carmen es mi hija menor, la consentida. Desde chiquita fue especial para mí. Su mamá, Esperanza, que en paz descanse, siempre me regañaba porque la defendía demasiado. Eduardo, la vas a malcriar, me decía. Pero yo no podía evitarlo. Esa niña tenía algo que me derretía el corazón. La llamada llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en mi pequeña sala viendo las noticias como todos los días. Mi casa es sencilla. No es grande ni lujosa, pero es mía. La pagué con 40 años de trabajo en la construcción. Cada peso que gasté en esa casa salió de mis manos callosas y mi espalda adolorida. Cuando sonó el teléfono, pensé que Carmen me llamaba para confirmar los detalles de mañana. Era el cumpleaños 50 de Roberto, su esposo. Un hombre que... Bueno, esa es otra historia. Hola, mija, ¿cómo estás? Bien, papá. Te hablo para avisarte que se canceló la cena de mañana. No vengas. Sentí como si algo frío me recorriera el cuerpo. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. La frialdad en su voz, como si me estuviera hablando a un desconocido. ¿Se canceló? ¿Pasó algo, Carmen? No, nada grave. Es que Roberto no se siente bien. Mejor lo dejamos para otro día. Pero había algo en su voz que no me convencía. Un nerviosismo, una prisa por terminar la llamada. Y además, juro que escuché voces de fondo. Como si hubiera gente en su casa. ¿Estás segura, mija? Si Roberto está enfermo, puedo. No, papá, en serio. Está bien, solo necesita descansar. Te marco la próxima semana para ponernos de acuerdo. Colgó. Me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío raro en el pecho. Durante 48 años de matrimonio, Esperanza siempre me decía que yo tenía un sexto sentido para saber cuándo algo andaba mal. Tienes olfato de perro viejo, Eduardo, me decía riéndose. Y ese día, mi olfato de perro viejo me decía que algo no estaba bien. Esa noche casi no dormí. Le daba vueltas y vueltas a la conversación, a las voces que creí escuchar de fondo, a la prisa de Carmen por colgar. Roberto nunca se enfermaba. Era de esos hombres que presumen que jamás van al médico. El viernes por la mañana desperté temprano. Preparé mi café como siempre, me senté en mi silla favorita y tomé una decisión. Tal vez estaba loco. Tal vez estaba imaginando cosas. Pero tenía que saber la verdad. Fui al mercado y compré todo para hacer el mole poblano, el platillo favorito de Roberto. Gasté casi 500 pesos en los ingredientes, dinero que no me sobra, pero que siempre he gastado con gusto cuando se trata de familia. Después pasé por la florería de mi compadre Jesús y le encargué un arreglo bonito. Otras 300 pesos. Total, 800 pesos que invertí en una celebración que supuestamente estaba cancelada. ¿Para qué es el arreglo, compadre?, me preguntó Jesús mientras preparaba las flores. Para Roberto, es su cumpleaños. Jesús me miró extraño. Le había contado sobre la llamada de Carmen el día anterior. No que se había cancelado la cena. Sí, pero tengo la corazonada de que algo no cuadra. Mi compadre me conoce desde hace 30 años. Sabe cuándo hablo en serio. Eduardo, ten cuidado. A veces es mejor no saber ciertas verdades. Pero yo ya había decidido. Me vestí con mi camisa blanca de los domingos, la última que me regaló Esperanza, me puse mi pantalón de vestir y salí hacia la casa de Carmen. Mientras manejaba mi vieja camioneta por las calles de Guadalajara, pensaba en todos los cumpleaños que habíamos celebrado juntos. Las piñatas, los pasteles, las risas. Siempre había sido parte de esas celebraciones. Siempre había sido bienvenido. ¿Qué había cambiado?
Llegué a su colonia a las 7 en punto, la hora exacta que habíamos acordado para la cena. Me estacioné frente a la casa, y inmediatamente supe que había tenido razón. Había carros por todos lados, muchos carros, carros que reconocía. Y fue en ese momento que confirmé lo que mi corazón ya sabía. Mi hija me había mentido. Me quedé parado ahí, frente a esa casa que yo ayudé a pagar, viendo todos esos carros estacionados, el de mi hijo Miguel, el de mi compadre Raúl, el de los vecinos de Carmen. Hasta el carro de mi hermana Guadalupe estaba ahí. Todos estaban celebrando. Todos menos yo. Con las flores en una mano y el mole en la otra. Caminé despacio hacia la puerta principal. Cada paso que daba se sentía como si caminara sobre vidrios rotos. La música se escuchaba más fuerte. Las risas se escuchaban más claras. Era una fiesta completa. Me detuve frente a la puerta de madera que yo mismo había barnizado hace 3 años. Cuando Carmen y Roberto se mudaron a esa casa, yo fui el primero en llegar para ayudarlos. Pinté paredes, arreglé la tubería, instalé lámparas. Mis manos construyeron parte de la felicidad que se vivía adentro de esa casa. Y ahora estaba afuera, excluido, como un extraño. Respiré profundo y toqué la puerta. Los pasos se acercaron desde adentro. La música bajó un poco. Escuché la voz de Carmen preguntando, ¿quién es? Desde el otro lado. Soy yo, mija, tu papá. Silencio. Un silencio que duró eternidades. Pude escuchar murmuros adentro. Voces preocupadas. Como si mi llegada fuera una catástrofe. Finalmente se abrió la puerta. Carmen apareció con una sonrisa forzada. Llevaba puesto su vestido azul, el bonito, el de las ocasiones especiales. Tenía maquillaje, aretes. Se había arreglado para una fiesta que supuestamente no existía. «Papá, ¿qué haces aquí?» Su voz temblaba. Sus ojos no me veían directamente. Como cuando era niña y me mentía sobre las calificaciones de la escuela. Vine a felicitar a Roberto. Traje mole y flores. Pero papá, te dije que se había cancelado. Roberto está enfermo. En ese momento, como si el destino quisiera burlarse de nosotros, se escuchó una carcajada fuerte desde adentro. La inconfundible risa de Roberto. Esa risa que yo había escuchado en tantas reuniones familiares. Carmen se puso roja. Completamente roja. «Carmen, ¿me vas a explicar qué está pasando?» Mi voz sonó más seria de lo que pretendía. Pero es que el coraje empezaba a subir por mi garganta. No tanto por la mentira, sino por la humillación. Por sentirme como un perro al que echan de la casa. Es que... papá, es complicado. Complicado. ¿Qué puede ser complicado en el cumpleaños de mi yerno? Desde adentro escuché más voces. Reconocí la voz de Miguel, mi hijo mayor. La voz de mi hermana Guadalupe. La voz de mis compadres. Todos estaban ahí, celebrando, sin mí. «Déjame pasar, Carmen». «No, papá. Mejor vente mañana y...» Carmen María Hernández. Usé su nombre completo como cuando era niña y hacía algo malo. «Déjame pasar ahora». Mi hija me miró con esos ojos que conocía desde que nació. Esos ojos que me suplicaban perdón antes de que yo supiera de qué. Suspiró y se hizo a un lado. Entré a la casa. Lo que vi me partió el alma. Era una fiesta completa. Globos dorados colgando del techo. Una mesa larga llena de comida. Pastel de chocolate con 50 velas. Regalos amontonados en una esquina. Y todos ahí. Toda mi familia. Todos mis amigos cercanos. Se hizo un silencio sepulcral cuando me vieron entrar. Roberto estaba al centro de la sala, con una copa de vino en la mano, usando una camisa nueva. No parecía para nada enfermo. De hecho, se veía mejor que nunca. Miguel, mi hijo mayor, fue el primero en reaccionar. Se acercó hacia mí con cara de culpa. «Papá, ¿tú qué, hijo? Yo no sabía que Carmen te había dicho que se canceló. Pensé que llegarías tarde, como siempre». Mentira. Yo nunca llegaba tarde a las reuniones familiares. Al contrario, siempre era el primero en llegar para ayudar con lo que fuera necesario. Mi hermana Guadalupe se acercó también, nerviosa.
Eduardo, ¿cómo estás? No te esperábamos. ¿No me esperaban? ¿En el cumpleaños de mi yerno? Roberto, el cumpleañero, se quedó callado, tomando su vino, viendo la escena como si fuera una película que no le interesara. Puse las flores y el mole sobre la mesa principal. Todos me veían como si hubiera puesto una bomba. Traje mole poblano, el favorito de Roberto, y flores para decorar. Nadie dijo nada. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En la mesa donde estaban amontonados los regalos, vi varias tarjetas de crédito. Mi tarjeta de crédito estaba ahí, la que le había prestado a Carmen el mes pasado para una emergencia que nunca me explicó bien. Carmen, ¿esa no es mi tarjeta? Mi hija siguió mi mirada y se puso aún más nerviosa. Sí, papá, es que íbamos a pagarle todo a Roberto como sorpresa y, con mi tarjeta, sin preguntarme. El silencio se hizo aún más incómodo. Roberto finalmente habló. Eduardo, no te preocupes. Te vamos a reembolsar todo. ¿Me van a reembolsar? ¿Reembolsar qué? Carmen miró a Roberto con desesperación, como pidiéndole que se callara. La cena, las bebidas, algunos regalos, dijo Roberto con una sonrisa que me dio ganas de borrársela a golpes. Me excluyeron de la fiesta de cumpleaños de mi yerno, pero sí incluyeron mi dinero. Las palabras salieron de mi boca como balas, cada palabra cargada de todo el coraje y la decepción que sentía. Miguel trató de intervenir. Papá, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es, Miguel? ¿Me explicas qué es esto? Señalé toda la sala, la fiesta, los invitados, la tarjeta de crédito sobre la mesa. Es que pensamos que tal vez te aburrirías, que la música estaría muy fuerte para ti. ¿Me aburriría? ¿En el cumpleaños de mi yerno? ¿Con mi familia? Mi hermana Guadalupe trató de calmarme. Eduardo, no te alteres. Siéntate, comemos juntos y... No. Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. No me voy a sentar. No voy a comer. Y no me voy a quedar. Caminé hacia la mesa donde estaba mi tarjeta de crédito. La tomé y me la guardé en la cartera. ¿Cuánto gastaron? Roberto y Carmen se vieron entre ellos. Papá, no importa. Sí importa, Carmen. ¿Cuánto? Como 8,000 pesos, murmuró mi hija. 8,000 pesos. Casi 2 meses de mi pensión. 2 meses de mi dinero para una fiesta a la que no fui invitado. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Muy bien, dije con una calma que ni yo mismo reconocía. Muy bien. Me dirigí hacia la puerta. Todos me veían sin saber qué hacer o qué decir. Antes de salir, me di la vuelta y los miré a todos. A mi hija, a mi hijo, a mi hermana, a mis compadres, a Roberto. Disfruten su fiesta, disfruten mi dinero y disfruten celebrando sin mí. Salí de esa casa y cerré la puerta detrás de mí, pero no me fui. Me quedé parado en el jardín, bajo la luz de la luna, viendo hacia esa casa donde se escuchaba la música y las risas, donde mi familia seguía celebrando como si nada hubiera pasado. Y fue ahí, parado en ese jardín, que tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a darles una lección que nunca iban a olvidar. Me quedé ahí parado en el jardín, viendo esa casa donde mi familia seguía celebrando sin mí. La música sonaba más fuerte ahora, como si mi salida les hubiera quitado un peso de encima, como si ahora sí pudieran disfrutar en paz. El coraje me hervía en las venas, pero no era un coraje ciego. Era un coraje calculado. El mismo que me ayudó a sobrevivir 40 años en la construcción, donde si no piensas rápido, te puede caer una viga en la cabeza. Saqué mi celular y marqué al banco. Aunque eran las 8 de la noche, sabía que el servicio automático funcionaba las 24 horas. Para reportar robo o uso no autorizado de tarjeta, presione 3. Presioné 3. Su tarjeta ha sido bloqueada temporalmente. Para reactivarla necesitará presentarse en sucursal con identificación oficial. Perfecto. 8,000 pesos en compras que se iban a rebotar. Todos esos cargos que Roberto y Carmen habían hecho iban a ser rechazados al día siguiente.
La cerveza, la comida, los regalos que habían comprado, todo. Pero eso era solo el comienzo. Caminé hacia mi camioneta, pero antes de subirme, marqué otro número. El de mi compadre Jesús, el de la florería. Bueno, Jesús, soy Eduardo. ¿Te acuerdas del arreglo que te encargué para Roberto? Sí, compadre. ¿Qué pasó? ¿No te gustó cómo quedó? No, Jesús. Las flores están hermosas, pero necesito pedirte un favor. ¿Tienes manera de cancelar el pago que hice hoy? ¿Cancelar? ¿Pasó algo malo? Te explico después. ¿Puedes cancelarlo? Pues, sí. Como pagaste con tarjeta y fue hoy mismo, puedo hacer la cancelación. Pero, compadre, ¿estás bien? Estoy perfecto, Jesús. Hazlo, por favor. Y mañana te explico todo. Colgué y marqué al carnicero donde había comprado la carne para el mole. Luego al que me vendió los chiles. Uno por uno, cancelé todos los pagos que había hecho ese día. Todo lo que había gastado para esa celebración que me fue negada. Mientras hacía las llamadas, veía por la ventana de la casa. Sombras moviéndose. Gente bailando. Mi familia disfrutando mi ausencia. Cuando terminé con las cancelaciones, me subí a mi camioneta y manejé despacio hacia mi casa. Pero mi cabeza no estaba despacio. Mi cabeza estaba trabajando a toda velocidad, planeando cada movimiento de lo que venía. Llegué a mi casa a las 9 de la noche. Una casa silenciosa, vacía, pero que al menos era honesta. No como esa fiesta llena de mentiras que acababa de presenciar. Me senté en mi sillón favorito, el que Esperanza me había regalado en mi cumpleaños 60, y saqué mi libreta de teléfonos. Esa libreta vieja, llena de números y direcciones que había coleccionado durante 73 años de vida. Busqué el número de don Fernando, mi abogado. El mismo que me ayudó cuando Esperanza murió con todo el papeleo de la herencia. Eran las 9:30 de la noche, pero don Fernando era de esos hombres que siempre contestan el teléfono. Especialmente cuando se trata de viejos amigos. Eduardo, ¿cómo estás? Es tarde para que me llames. Fernando, necesito preguntarte algo. ¿Te acuerdas de mi testamento? Claro. Lo hicimos hace 2 años, después de que murió Esperanza. ¿Por qué? ¿Qué tan difícil sería cambiarlo? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Eduardo, ¿pasó algo con tus hijos? Algo pasó, Fernando. Algo que me abrió los ojos de una manera que nunca pensé que pasaría. ¿Quieres venir mañana a mi oficina para platicarlo? Sí, pero quiero que sepas desde ahorita que voy a hacer cambios grandes, muy grandes. Está bien, Eduardo. Te espero a las 10 de la mañana. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado, en el silencio de mi casa, pensando en todo lo que había construido durante mi vida. La casa donde vivía. Los ahorros que había juntado peso a peso. La camioneta. Los pocos terrenos que pude comprar con los años. Todo eso lo había destinado para mis hijos. Para Carmen y Miguel. Para que cuando yo ya no estuviera, ellos tuvieran algo con qué empezar o continuar sus vidas. Pero esa noche, viendo cómo me habían tratado, me di cuenta de algo que Esperanza me había dicho muchas veces y que yo nunca quise escuchar. Eduardo, les das todo tan fácil que ya no valoran nada. Mi Esperanza siempre fue más lista que yo para leer a las personas, incluso a nuestros propios hijos. Al día siguiente, sábado, desperté a las 6 de la mañana como siempre. Me preparé mi café, leí el periódico, y a las 9 ya estaba listo para salir hacia la oficina de don Fernando. Pero antes, decidí hacer una parada. Manejé hasta la casa de Carmen. Quería ver qué había quedado de la fiesta de anoche. Quería ver las consecuencias de mis cancelaciones. Cuando llegué, la escena era exactamente lo que esperaba. Roberto estaba en el jardín delantero, hablando por teléfono con cara de desesperación. Carmen estaba a su lado, llorando. Me estacioné frente a la casa, bajé el vidrio de mi camioneta y me quedé ahí observando. Roberto colgó el teléfono y le gritó algo a Carmen. No pude escuchar qué, pero por su lenguaje corporal, era algo feo. Carmen lloró más fuerte. Fue entonces cuando Carmen me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas de mi camioneta. Su cara cambió completamente.
De tristeza a sorpresa, de sorpresa a miedo. Le dijo algo a Roberto y señaló hacia donde yo estaba. Roberto volteó y me vio. Su cara se puso roja de coraje. Caminó hacia mi camioneta con pasos firmes, como si quisiera golpearme. Bajé el vidrio completo y lo esperé con la calma de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. «Eduardo, ¿qué hiciste?», me gritó antes de llegar a mi ventana. «Buenos días, Roberto. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya se te quitó la enfermedad de anoche? No te hagas el gracioso. ¿Por qué cancelaste los pagos? Nos dejaste en ridículo con todos los proveedores». «¿Cancelé los pagos? No entiendo de qué me hablas, Roberto». Mi cara de inocencia lo desesperó aún más. «La carne que compraste, las flores, todo. Nos están hablando que los pagos fueron rechazados». «Ah, eso». «Sí, los cancelé». «¿Por qué hiciste eso?» «Porque ayer me di cuenta de que había un error». «¿Qué error?» «El error fue pensar que ustedes querían que yo fuera parte de su familia». Roberto se quedó callado. Carmen se acercó también, con los ojos hinchados de llorar. «Papá, podemos arreglar esto», dijo mi hija con voz quebrada. «¿Arreglar qué, Carmen? ¿Arreglar que me mintieron? ¿Arreglar que usaron mi dinero para una fiesta a la que no fui invitado? ¿Arreglar que me trataron como un estorbo?» «Papá, no fue así». «Sí fue así, mija, exactamente así». Subí el vidrio de mi camioneta y encendí el motor. «Pero no se preocupen», les grité desde adentro del carro. «Esto apenas está empezando». Manejé hacia la oficina de don Fernando con una sonrisa en la cara. La primera parte de mi plan había funcionado perfectamente, pero lo que venía iba a ser mucho, mucho mejor. Llegué a la oficina de don Fernando exactamente a las 10 de la mañana. Él me esperaba con café recién hecho y esa mirada seria que ponía cuando sabía que algo importante estaba por discutirse. Fernando y yo nos conocíamos desde hace 20 años. Fue él quien me ayudó cuando compré mi casa, cuando Esperanza se enfermó y cuando ella murió. Es de esos hombres que entienden que la vida no siempre es justa, pero que la ley puede ayudar a equilibrar las cosas. «Eduardo, te ves diferente, más determinado», me dijo mientras nos sentábamos en su oficina. «Cuéntame qué pasó». Le conté todo, desde la llamada de Carmen hasta la escena de esta mañana frente a su casa. Fernando me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en su libreta amarilla de siempre. «Eduardo, entiendo tu coraje. Cualquier padre se sentiría traicionado, pero cambiar un testamento es una decisión muy seria. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» Su pregunta era válida, pero yo ya había pasado toda la noche pensándolo. «Fernando, durante 50 años trabajé para darles lo mejor a mis hijos. Les pagué estudios, les ayudé con las casas, les presté dinero cada vez que lo necesitaron. Pero ayer me di cuenta de que no me ven como su papá, me ven como su banco». Fernando escribió algo más en su libreta. «¿Qué cambios específicos quieres hacer?» «Quiero sacar a Carmen completamente del testamento. Todo lo que iba para ella, que vaya para una institución de caridad, para un asilo de ancianos donde realmente valoren a los viejos». «¿Y Miguel?» «Miguel va a depender de cómo se comporte en los próximos días. Si defiende lo que hizo su hermana, él también se queda sin nada». La pluma de Fernando se detuvo. «Eduardo, eso es drástico». «La vida es drástica, Fernando. Yo me enteré anoche. Pasamos 2 horas redactando los cambios. Fernando me explicó cada detalle legal, cada implicación, cada consecuencia. Al final, firmé los documentos con la misma tranquilidad con la que había firmado mi primer cheque de pago hace 50 años. Los documentos estarán listos para la próxima semana», me dijo Fernando mientras guardaba los papeles. «Eduardo, ¿vas a decirles a tus hijos sobre estos cambios?» «Todavía no. Primero quiero ver si son capaces de disculparse de verdad, o si van a seguir tratándome como un tonto». Salí de la oficina de Fernando sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en meses. Era extraño. Acababa de desheredar a mi hija menor, y me sentía en paz. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones basadas en cómo me trataban, no en cómo esperaba que me trataran. Manejé hacia el centro de la ciudad,
y me estacioné frente a la cafetería donde Esperanza y yo solíamos desayunar los domingos. Entré, pedí un café y unos huevos rancheros, y me senté en la mesa de siempre. La mesera, doña Rosa, me conocía desde hace años. «Don Eduardo, ¿cómo está? Hace tiempo que no venía solo». «Estoy bien, doña Rosa, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Mientras desayunaba, sonó mi teléfono. Era Miguel, mi hijo mayor. «Papá, ¿podemos hablar?» Carmen me contó lo que pasó ayer. «Claro, hijo. ¿Dónde quieres que nos veamos?» «Puedo ir a tu casa esta tarde, como a las 4. Te espero». Colgué el teléfono preguntándome qué versión de la historia le habría contado Carmen a su hermano. Seguramente una donde ella era la víctima y yo el viejo loco que arruinó una fiesta por malentendidos. Llegué a mi casa al mediodía y me puse a limpiar. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas mientras mi mente procesaba todo lo que había hecho en las últimas 24 horas. A las 4 en punto, Miguel tocó la puerta. Llegó solo, lo cual era buena señal. Venía con cara seria pero no agresiva. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde él solía hacer tarea cuando era niño. «Papá, Carmen está muy mal. No ha parado de llorar desde anoche. ¿Y qué quieres que haga con eso, Miguel? Que la perdones. Que arreglen esto como familia». «¿Como familia? ¿Tú estuviste en esa fiesta, Miguel?» Mi hijo bajó la mirada. «¿Sí? ¿Sabías que Carmen me había dicho que se canceló?» «No, bueno. Sí, pero ¿pensaste qué? Pensé que era mejor así, que últimamente te habías puesto muy pegajoso con nosotros». Esas palabras me dolieron más que todo lo que había pasado el día anterior. Pegajoso. Así veía mi hijo mayor mi deseo de estar cerca de mi familia. ¿Pegajoso? Sí, papá. Desde que murió mamá, siempre quieres estar en todas las reuniones, siempre llamas, siempre preguntas qué estamos haciendo. ¿Miguel? ¿Tú tienes hijos? Sabes que sí. ¿Te gustaría que cuando seas viejo, tus hijos piensen que eres pegajoso por querer estar con ellos? Miguel se quedó callado un momento largo. Papá, no es eso. Sí es eso, hijo. Exactamente eso. Ustedes ven mi amor como una molestia. No digas eso. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que toda mi familia estuvo en esa fiesta menos yo? ¿Cómo explicas que gastaron mi dinero en una celebración a la que no fui invitado? Miguel trató de defenderse. Lo del dinero fue idea de Roberto. Carmen no quería usar tu tarjeta, pero él dijo que tú no te ibas a dar cuenta. ¿No me iba a dar cuenta? ¿Soy tan tonto que no reviso mis estados de cuenta? ¿No es eso, papá? Entonces, ¿qué es, Miguel? Explícame, porque yo ya no entiendo cómo funciona esta familia. Mi hijo se levantó del sillón y comenzó a caminar por la sala. Era su manera de pensar cuando estaba nervioso, igual que cuando era adolescente. Papá, Roberto dijo que era mejor celebrar sin ti porque tú siempre criticas todo, que siempre encuentras algo malo en lo que él hace. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? No. Pero tampoco quería hacer un problema. Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que yo siempre defendí a mi familia, aun cuando estuvieran equivocados. Pero ustedes no me defienden ni cuando tengo la razón. Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo. Miguel se sentó otra vez, pero esta vez se veía más pequeño, más joven, como el niño que solía consolarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. ¿Papá? ¿Qué quieres que haga? Quiero que me contestes una pregunta con honestidad total. ¿Está bien? ¿Tú crees que lo que hicieron estuvo bien? Miguel tardó en responder. Pude ver la lucha interna en sus ojos. La lealtad hacia su hermana contra lo que sabía que era correcto. No, papá, no estuvo bien. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres que haga? Nada, Miguel. No quiero que hagas nada. Solo quería saber si todavía tenía al menos un hijo que podía reconocer cuando algo estaba mal. Mi hijo se levantó para irse. En la puerta se volteó hacia mí. «¿Papá? ¿Vas a perdonar a Carmen?» «Esa», le dije, «es una pregunta que solo el tiempo va a responder». Cuando Miguel se fue, me quedé sentado en mi sala,
viendo las fotos familiares que colgaban de las paredes. Fotos de cumpleaños, navidades, graduaciones. Momentos felices que ahora se sentían como recuerdos de otra vida. Esa noche, antes de acostarme, marqué un último número, el del Asilo de Ancianos San Francisco, donde había decidido donar la herencia de Carmen. Buenas noches. ¿Habla don Eduardo Hernández? Me gustaría hacer una cita para platicar sobre una donación. La segunda fase de mi plan estaba en marcha. El lunes por la mañana desperté con una sensación extraña. Por primera vez en 2 años, desde que murió Esperanza, me levanté sin esa pesadez en el pecho que me acompañaba todas las mañanas. Era como si hubiera soltado un peso que no sabía que estaba cargando. Preparé mi café, leí el periódico, y a las 9 de la mañana ya estaba manejando hacia el Asilo San Francisco. La directora, una mujer de unos 50 años llamada Lick, Patricia, me recibió en su oficina. Era un lugar sencillo pero limpio, con fotos de los residentes en las paredes y un ambiente que respiraba tranquilidad. Don Eduardo, me da mucho gusto conocerlo. Por teléfono me comentó que quería hacer una donación. Así es, licenciada. Pero antes me gustaría conocer el lugar, ver cómo tratan a los abuelitos que viven aquí. Patricia sonrió de una manera que me hizo sentir que estaba en el lugar correcto. Por supuesto. Será un placer mostrarle nuestras instalaciones. Recorrimos todo el asilo. Los cuartos eran pequeños pero dignos. La cocina olía a comida casera. En el patio, varios ancianos jugaban dominó bajo la sombra de un árbol. Otros leían o simplemente conversaban. Había algo en ese lugar que me tranquilizó. Los empleados trataban a los residentes con respeto, con cariño genuino. ¿Cuántos abuelitos viven aquí?, le pregunté a Patricia mientras observaba a un grupo que hacía ejercicios suaves en el jardín. Tenemos capacidad para 60, pero ahorita solo podemos mantener a 40 por cuestiones económicas. Muchas familias no pueden pagar las cuotas completas y nosotros no tenemos corazón para echarlos. ¿Y cómo se sostienen? Con mucha dificultad, don Eduardo. Con donativos, con rifas, con eventos. Hacemos lo que podemos. Fue en ese momento que supe que había tomado la decisión correcta. Estos ancianos, olvidados por sus familias o abandonados por las circunstancias, estaban siendo tratados con más dignidad que yo en mi propia casa. Licenciada Patricia, quiero hacer una donación importante, muy importante, pero necesito que esto se mantenga en secreto por un tiempo. ¿De qué cantidad estamos hablando, don Eduardo? De aproximadamente 2 millones de pesos. La cara de Patricia cambió completamente. Se quedó callada por un momento largo, procesando lo que acababa de escuchar. Don Eduardo, esa cantidad cambiaría completamente este lugar. Podríamos recibir a más abuelitos, mejorar las instalaciones, contratar más personal. Exactamente lo que quiero. Pero como le digo, necesita mantenerse en secreto hasta que yo le avise. Salimos a caminar por el jardín mientras Patricia me explicaba todos los proyectos que podrían realizar con esa donación. Mientras hablaba, mi teléfono sonó. Era Carmen. Dejé que sonara, volvió a sonar. Lo apagué. Patricia notó mi gesto. ¿Problemas familiares, don Eduardo? Algo así, licenciada. Por eso estoy aquí. Regresamos a su oficina y comenzamos a hablar de los detalles legales de la donación. Patricia me explicó que necesitarían tiempo para preparar toda la documentación, especialmente para una donación de esa magnitud. Perfecto. Eso me da tiempo para arreglar unos asuntos personales. Don Eduardo, ¿puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esta donación? Mi familia me enseñó algo muy valioso estos días. Me enseñó la diferencia entre querer a alguien y valorar a alguien. Cuando salí del asilo, eran casi las 12 del día. Encendí mi teléfono y tenía 17 llamadas perdidas. 5 de Carmen, 8 de Miguel, 2 de mi hermana Guadalupe y 2 de números que no reconocía. También tenía 11 mensajes de WhatsApp. Los leí uno por uno mientras estaba sentado en mi camioneta. Carmen. Papá, por favor contéstame. Necesitamos hablar. Miguel. Papá, Carmen está desesperada. Dice que algo más pasó. ¿Qué hiciste? Guadalupe. Eduardo, tus hijos están muy preocupados. Llámame.
Carmen otra vez. Papá, fui al banco. Me dijeron que cancelaste tu tarjeta. Roberto está furioso. Los proveedores nos están presionando para que paguemos. Miguel. Papá, Roberto fue a buscarte a tu casa. ¿No estabas? ¿Dónde estás? El último mensaje era de Carmen, enviado hace apenas una hora. Papá, si no me contestas voy a ir a la policía. Esto ya no es normal. Sonreí. Carmen siempre había sido dramática, pero amenazar con la policía era nuevo, incluso para ella. Marqué el número de Miguel. Papá, ¿dónde estás? Hemos estado tratando de localizarte toda la mañana. Estoy bien, Miguel. Estaba arreglando unos asuntos. ¿Qué asuntos? Carmen dice que ya no tienes tarjeta de crédito. ¿Que cancelaste todas tus cuentas? No cancelé todas mis cuentas. Solo la tarjeta que ustedes estaban usando sin mi permiso. Papá, los proveedores están presionando a Carmen y Roberto para que paguen lo de la fiesta. Están amenazando con demandas. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pues, ellos pensaron que tú ibas a cubrir todos los gastos. Miguel, déjame explicarte algo. Yo no autoricé esos gastos. Yo no estuve en esa fiesta. Yo no tengo por qué pagar nada. Pero papá, son 8,000 pesos. Carmen y Roberto no tienen ese dinero. Entonces tal vez debieron haber pensado en eso antes de gastarlo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, ¿te das cuenta de que estás arruinando la vida de tu propia hija? No, Miguel. Yo no estoy arruinando nada. Yo solo dejé de arreglar los problemas que ellos mismos se crean. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que durante años he estado salvándolos de las consecuencias de sus decisiones. Préstamos que nunca me pagaron, gastos que cubrí sin que me lo pidieran, problemas que resolví sin que me lo agradecieran. Pero ya no más. Papá, estás siendo muy duro. ¿Duro? Miguel, ¿sabes qué es duro? Duro es trabajar 40 años para darles lo mejor a tus hijos y que te paguen excluyéndote de su vida. Miguel suspiró del otro lado del teléfono. ¿Qué quieres que hagamos? Nada. No quiero que hagan nada. Solo quiero que asuman las consecuencias de sus actos como adultos que son. ¿Y si Carmen no puede pagar? ¿Si la demandan? Entonces aprenderá que las decisiones tienen consecuencias. Colgué el teléfono y manejé hacia mi casa. Cuando llegué había un carro estacionado frente a mi puerta. Era el carro de Roberto. Él estaba parado en mi jardín, caminando de un lado para otro como animal enjaulado. Cuando me vio llegar, se acercó a mi camioneta con cara de pocos amigos. Eduardo, necesitamos hablar. Ahora. Buenos días, Roberto. ¿Cómo sigues de tu enfermedad? Deja de hacerte el gracioso. ¿Vas a ayudarnos con esto o no? ¿Ayudarlos con qué? Con los 8,000 pesos que debemos por la fiesta. ¿Los 8,000 pesos que gastaron en una fiesta a la que no fui invitado? Mira, Eduardo, sé que estás enojado, pero esto ya se está saliendo de control. Los proveedores están amenazando con llevarnos a la corte. Me bajé de mi camioneta y caminé hacia la puerta de mi casa. Roberto me siguió. Eduardo, Carmen está destrozada. No ha comido en 2 días. Está enferma de los nervios. ¿Y? ¿Cómo que y? Es tu hija. Sí, es mi hija. La hija que me mintió, me excluyó y usó mi dinero sin permiso. Pero sigue siendo su papá. Me detuve en la puerta de mi casa y me volteé hacia Roberto. Tienes razón. Sigo siendo su papá. Pero ella dejó de ser mi hija el viernes por la noche. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Roberto cambió de táctica. Su voz se volvió suplicante. Eduardo, por favor, ayúdanos esta vez. Te prometo que te vamos a pagar hasta el último peso. ¿Con qué dinero, Roberto? ¿Con el sueldo que tienes? ¿O con más de mis tarjetas de crédito? Te vamos a pagar, te lo juro. ¿Sabes qué, Roberto? Te voy a hacer una propuesta. Los ojos de Roberto se iluminaron. Dime. Véndeme la casa donde viven. ¿Qué? La casa que yo ayudé a pagar. Véndeme tu parte. Con ese dinero me pagas lo que me deben, y se acabó el problema. Eduardo, esa casa es nuestro hogar. Era su hogar cuando yo era parte de la familia. Ahora es solo una casa. Roberto se quedó callado procesando mi propuesta. Eduardo, no puedes estar hablando en serio. Muy en serio. Piénsalo bien, Roberto.
Es mi única oferta. Entré a mi casa y cerré la puerta, dejando a Roberto parado en mi jardín. Desde la ventana lo vi sacar su teléfono y hacer una llamada, seguramente a Carmen. Seguramente para contarle mi propuesta. Me senté en mi sillón favorito y sonreí. La tercera fase de mi plan acababa de comenzar. No habían pasado ni 2 horas cuando escuché los gritos desde la calle. Carmen había llegado a mi casa como tromba, gritando mi nombre desde la banqueta. «¡Papá, papá, sal de ahí!» Necesitamos hablar. Su voz sonaba desesperada, quebrada, como si hubiera estado llorando durante horas. Me asomé por la ventana y la vi parada frente a mi puerta, con el cabello despeinado y la ropa arrugada. Roberto estaba detrás de ella, tratando de calmarla, pero ella lo apartaba con las manos. «Papá, sé que estás ahí. Tu camioneta está en la entrada». Siguió gritando y golpeando la puerta con los puños. Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas. Doña Mercedes, mi vecina de al lado, salió a su jardín a ver qué pasaba. Era una escena que jamás pensé que vería. Mi hija menor, haciendo un escándalo frente a mi casa como si fuera una loca. Decidí abrir la puerta antes de que llamara más la atención. Carmen se me echó encima en cuanto abrí, llorando y hablando al mismo tiempo. «Papá, por favor, no puedes hacer esto. No puedes obligarnos a vender la casa. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con nosotros?» Su desesperación era real, pero yo ya no sentía la necesidad automática de consolarla como antes. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. «Carmen, cálmate. Entra, vamos a platicar como personas civilizadas». Roberto me siguió adentro, con cara de derrota. Se sentaron en mi sala, en el mismo sofá donde habíamos pasado tantas Navidades y cumpleaños felices, pero ahora se sentía como si fueran extraños en mi casa. «Papá, Roberto me contó tu propuesta. No puedes estar hablando en serio». «Estoy hablando completamente en serio, Carmen. Pero esa casa es nuestro hogar. Ahí planeábamos tener hijos, hacer una familia. ¿Una familia que no me incluye a mí?» Las palabras salieron más frías de lo que esperaba, pero era exactamente lo que sentía. Carmen se quedó callada, limpiándose las lágrimas con la manga de su blusa. «Papá, lo de la fiesta fue un error. Lo reconozco. Pero no puede ser tan grave como para que quieras quitarnos la casa». «No quiero quitarles la casa, Carmen. Les estoy dando una solución para el problema que ustedes crearon». Roberto finalmente habló. «Eduardo, la casa vale mucho más de 8,000 pesos. Si nos obligas a venderla, vamos a perder mucho dinero». Entonces, tal vez debieron haber pensado en eso antes de gastarse 8,000 pesos en una fiesta sin tener con qué pagarlos. Carmen se levantó del sofá y empezó a caminar por mi sala como animal enjaulado. «Papá, esto no eres tú. Tú siempre nos has ayudado cuando tenemos problemas. Siempre has estado ahí para nosotros». «Tienes razón, Carmen. Siempre he estado ahí para ustedes. Pero ustedes no estuvieron ahí para mí cuando necesité estar con mi familia». «Era solo una fiesta, papá. Solo una estúpida fiesta». «No, Carmen. No era solo una fiesta. Era una mentira. Era una traición. Era ustedes diciéndome que soy un estorbo en sus vidas». Mi voz se estaba alzando, pero no me importaba. Era hora de que escucharan verdades que había guardado durante demasiado tiempo. Roberto trató de intervenir. «Eduardo, entendemos que estés molesto». «¿Molesto?» «Roberto, yo no estoy molesto. Estar molesto es cuando tu equipo de fútbol pierde. Esto es traición familiar. Estás exagerando». «¿Estoy exagerando?» «Tú crees que estoy exagerando». Me levanté de mi sillón y fui hacia la cocina. De la gaveta saqué todos los recibos y comprobantes que había guardado durante los últimos 2 años. Facturas de reparaciones que había pagado en su casa, recibos de préstamos que les había hecho, comprobantes de gastos que había cubierto sin que me lo pidieran. Regresé a la sala con el montón de papeles y los puse sobre la mesa de centro. ¿Ven esto? Son 22,000 pesos que les he prestado en los últimos 2 años. 22,000 pesos que nunca me han pagado. Carmen y Roberto miraron los papeles sin saber qué decir. La reparación del techo de su casa, 4,000 pesos. El préstamo para el carro de Carmen, 8,000 pesos.
Las llantas nuevas para el carro de Roberto, 3,000 pesos. El préstamo para su luna de miel, 7,000 pesos. Seguí leyendo cada recibo, cada comprobante, cada peso que había gastado en ellos sin pedirme nada a cambio. Carmen se puso más pálida con cada cifra que mencionaba. 25 facturas diferentes, Carmen. 25 veces que ustedes necesitaron mi ayuda y yo se la di sin hacer preguntas. 25 veces que demostré que para mí la familia es lo primero. Papá, nosotros no sabíamos que tú llevabas cuenta de todo eso. No llevo cuenta, Carmen. Solo guardo comprobantes. Pero lo que sí llevo cuenta es de cuántas veces ustedes me han ayudado a mí cuando he necesitado algo. Me senté otra vez en mi sillón y los miré directamente a los ojos. ¿Saben cuántas veces es? 0. 0 veces. Roberto trató de defenderse. Eduardo, tú nunca pides ayuda. ¿No pido ayuda? Cuando murió Esperanza, ¿quién creen que limpió esta casa durante un mes? Porque yo no podía ni levantarme de la cama. Mi hermana, Guadalupe. ¿Quién creen que me acompañó al doctor cuando pensé que tenía problemas del corazón? Mi compadre Jesús. ¿Quién creen que me trajo comida durante 2 semanas cuando tuve gripe? Doña Mercedes, mi vecina. Las lágrimas de Carmen empezaron a fluir otra vez, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de culpa. Ustedes dos estuvieron demasiado ocupados con sus vidas, como para darse cuenta de que su papá también necesitaba familia. El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Roberto miraba el piso. Carmen se limpiaba las lágrimas, pero no paraban de salir. Papá, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, Carmen, porque nunca preguntaron. Me levanté otra vez y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía normal. Los niños jugaban en la calle, los vecinos regaban sus plantas. El mundo seguía girando como si nada pasara. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y doña Mercedes? ¿Cuál? Preguntó Carmen con voz quebrada. Que doña Mercedes me pregunta cómo estoy y se queda a escuchar la respuesta. Ustedes me preguntan cómo estoy y ya están pensando en la siguiente cosa que tienen que hacer. Roberto se levantó del sofá. Eduardo, entendemos que hemos cometido errores. No son errores, Roberto. Los errores son accidentes. Esto fue una decisión consciente de excluirme de sus vidas. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que asuman las consecuencias de sus decisiones como los adultos que son. ¿Y si no podemos vender la casa? Entonces busquen otra manera de conseguir 8,000 pesos. Carmen se acercó a mí y me tomó de las manos. Sus manos temblaban. Papá, por favor, una última oportunidad. Te prometo que todo va a cambiar. La miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde que nació. Esos ojos que me habían derretido el corazón durante 30 años. Pero ahora veía algo diferente en ellos. No veía arrepentimiento genuino. Veía desesperación por salir del problema. Carmen, ¿tú realmente crees que estuvo mal lo que hicieron el viernes? Sí, papá. Estuvo muy mal. ¿Y por qué estuvo mal? Porque te lastimamos. No, Carmen. Estuvo mal porque me excluyeron. Estuvo mal porque me mintieron. Estuvo mal porque usaron mi dinero sin permiso. Pero sobre todo, estuvo mal porque tomaron la decisión consciente de celebrar sin mí. Ya entendí, papá. Ya entendí todo. No, Carmen. Tú no has entendido nada. Me solté de sus manos y caminé hacia la puerta principal. Porque si hubieras entendido, no estarías aquí pidiendo que resuelva el problema que ustedes crearon. Estarías aquí diciéndome cómo van a resolverlo ustedes. Abrí la puerta y esperé a que salieran. Tienen una semana para conseguir los 8,000 pesos. Si no, procedo con la demanda para recuperar la casa. Carmen salió llorando. Roberto me miró con una mezcla de coraje y respeto que no había visto antes. Eduardo, esto no se va a quedar así. Tienes razón, Roberto. Esto apenas está empezando. Cerré la puerta y me quedé del otro lado, escuchando cómo se alejaba su carro. Saqué mi teléfono y marqué el número de don Fernando. Fernando, soy Eduardo.
Necesito que prepares unos documentos adicionales. ¿Qué tipo de documentos? Una demanda civil para recuperar mi inversión en la casa de Carmen. Eduardo, ¿estás seguro? Nunca te he estado más seguro de algo en mi vida. La cuarta fase de mi plan acababa de comenzar. Los siguientes 3 días fueron los más tranquilos que había tenido en meses. Sin llamadas desesperadas de Carmen pidiendo préstamos. Sin visitas imprevistas de Roberto necesitando que le arreglara algo en su casa. Sin mensajes de Miguel preguntándome si podía cuidar a los niños. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono permanecía silencioso, y mi casa en paz. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café en el jardín y leía el periódico, escuché que alguien tocaba la puerta. Era temprano, apenas las 8 de la mañana. Cuando abrí, me encontré con mi hermana Guadalupe. Venía con cara seria y traía en las manos una bolsa del mercado. «Buenos días, Eduardo. ¿Puedo pasar?» «Claro, Guadalupe. Pasa». Mi hermana entró a la cocina y empezó a sacar verduras de su bolsa sin pedirme permiso. Jitomates, cebollas, chiles, cilantro. «¿Qué haces, hermana?» «Te voy a hacer de comer. Se nota que no has estado comiendo bien». Era cierto. Los últimos días había estado viviendo de café y tortillas con frijoles. No tenía ganas de cocinar para una sola persona. Mientras Guadalupe picaba verduras, habló sin voltear a verme. «Carmen fue a buscarme ayer. ¿Y qué quería? Que hablara contigo, que te convenciera de que le des una oportunidad. ¿Y qué le dijiste?» «Le dije que se buscara un trabajo de medio tiempo y que dejara de molestar a su papá». Me sorprendió la respuesta de mi hermana. Esperaba que llegara a defender a Carmen, como siempre hacía la familia cuando había problemas. «Guadalupe, ¿tú sabías lo de la fiesta?» Mi hermana dejó de picar verduras y me miró directamente a los ojos. «Sí, Eduardo, sabía». «¿Y por qué no me dijiste?» «Porque pensé que Carmen te había explicado bien por qué era mejor que no fueras». «¿Y cuál era esa explicación?» «Que últimamente te habías puesto muy melancólico desde que murió Esperanza, y que Roberto no quería que su fiesta se volviera triste». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Melancólico». Eso dijo Carmen. Que ya no eras el mismo de antes, que siempre estabas hablando de Esperanza, y que eso ponía incómodos a todos. «Guadalupe, mi esposa murió hace 2 años. ¿No tengo derecho a extrañarla?» «Claro que tienes derecho, Eduardo. Pero también tenemos derecho los demás a no cargar con tu tristeza todo el tiempo». Me quedé callado, procesando las palabras de mi hermana. Durante 2 años había pensado que mi familia entendía mi dolor, que respetaba mi proceso de duelo. Pero resulta que lo veían como una carga. «¿Tú también piensas que soy una carga, Guadalupe?» Mi hermana suspiró y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. «Eduardo, no eres una carga, pero sí te has vuelto diferente». «¿Diferente cómo?» «Antes eras el Eduardo que solucionaba todo, que siempre tenía una sonrisa, que animaba las reuniones. Pero desde que murió Esperanza, eres el Eduardo que necesita que lo consolemos, que lo incluyamos, que lo cuidemos. ¿Y eso está mal?» «No está mal, hermano, pero es agotador». Las palabras de Guadalupe me dolieron más que todo lo que había pasado con Carmen y Roberto, porque venían de alguien en quien confiaba, alguien que había estado conmigo durante 73 años. Entonces, todos piensan lo mismo. «Eduardo, nadie quiere lastimarte, pero tampoco queremos que cada reunión familiar se convierta en una sesión de terapia». Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera, doña Mercedes regaba sus plantas como todas las mañanas. Ella nunca me había hecho sentir como una carga. Al contrario, siempre me preguntaba por Esperanza con cariño. Siempre me dejaba hablar de ella sin prisa. «Guadalupe, ¿sabes cuál es la diferencia entre la familia y los extraños?» «¿Cuál?» «Que los extraños te tratan mejor». Mi hermana se acercó y me puso la mano en el hombro. «Eduardo, no digas eso. Es la verdad, Guadalupe. Doña Mercedes, que apenas me conoce desde hace 5 años, me ha tratado con más respeto y paciencia que mis propios hijos. Porque doña Mercedes no carga con la responsabilidad de cuidarte emocionalmente todos los días». «¿Cuidarme? ¿Quién me está cuidando?» «Porque yo no veo a nadie cuidándome».
Eduardo, ¿cuántas veces has llamado a Carmen llorando porque extrañas a Esperanza? ¿Cuántas veces has llegado a casa de Miguel sin avisar porque te sientes solo? Las preguntas de mi hermana me hicieron reflexionar. Era cierto que desde que murió Esperanza había buscado más compañía de mi familia. Era cierto que a veces llamaba solo para escuchar voces familiares. ¿Está mal que un viudo busque consuelo en su familia? No está mal, Eduardo. Pero tampoco está bien que conviertas a tus hijos en tus terapeutas. Nunca pedí que fueran mis terapeutas, solo pedí que fueran mis hijos. Y ellos han tratado de serlo. Pero tú has pedido más de lo que pueden dar. Guadalupe regresó a la cocina y siguió preparando la comida. El olor a jitomate frito empezó a llenar la casa, un olor que me recordaba a Esperanza. Guadalupe, ¿tú crees que merezco lo que me hicieron? No, Eduardo. No lo mereces. Pero tampoco creo que ellos merezcan perder su casa por una estupidez. No es solo por la fiesta, Guadalupe. Es por años de sentirme como un estorbo en mi propia familia. Entonces habla con ellos, explícales cómo te sientes, pero no los destruyas. ¿Destruirlos? Yo no estoy destruyendo a nadie. Solo les estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias. Mi hermana sirvió 2 platos de comida y nos sentamos a comer en silencio. La comida estaba deliciosa, pero no tenía hambre. Estaba procesando todo lo que había escuchado. Era cierto que me había vuelto una carga para mi familia. Era cierto que mi dolor por Esperanza los incomodaba. Guadalupe, ¿qué harías tú en mi lugar? Perdonaría, Eduardo. Perdonaría y trataría de arreglar las cosas. ¿Y si ellos no aprenden la lección? Entonces al menos tú habrías hecho lo correcto. ¿Lo correcto según quién? Lo correcto según el Eduardo que yo conocí durante 70 años. El Eduardo que siempre puso a la familia primero. Después de comer, Guadalupe se fue. Me quedé solo en mi casa pensando en sus palabras. ¿Me había vuelto realmente tan diferente? Era cierto que mi dolor los agobiaba. Saqué una foto de Esperanza de mi cartera. Una foto que tomamos en nuestro último aniversario, 2 meses antes de que muriera. En esa foto yo sonreía. Una sonrisa genuina, no forzada. ¿Cuándo había sido la última vez que sonreía así? Ese viernes por la tarde sonó el teléfono. Era Carmen. «Papá, ¿podemos hablar?» Su voz sonaba diferente, más calmada, menos desesperada. «Habla, Carmen. Conseguimos 4,000 pesos. Roberto vendió su moto y yo empeñé mi anillo de compromiso. Y los otros 4,000. Estamos tratando de conseguirlos. Pero papá, quiero pedirte perdón. ¿Por qué cosa específicamente? Por todo. Por la mentira. Por usar tu dinero. Por hacerte sentir que no eres importante para nosotros. Carmen, ¿esto lo dices porque necesitas dinero o porque realmente lo sientes?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Las 2 cosas, papá. Sí necesito tu ayuda, pero también me di cuenta de que hemos sido muy egoístas contigo». «¿Cómo te diste cuenta?» «Porque estos días que no has contestado el teléfono, me puse a pensar en todas las veces que tú nos has ayudado y en todas las veces que nosotros te hemos ignorado. Carmen, ¿tú crees que soy una carga para la familia?» ¿Una carga? ¿Por qué preguntas eso? Solo contéstame. No, papá. No eres una carga. Eres nuestro papá. Pero desde que murió tu mamá, desde que murió mamá has estado triste, es normal. Pero nosotros no supimos cómo ayudarte. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo ya había tomado decisiones que no tenía intención de cambiar. Carmen, te agradezco la disculpa, pero eso no cambia las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Que aunque me pidas perdón, aunque consigas los 8,000 pesos, ya hay cosas que no se pueden deshacer. ¿Qué cosas? Eso lo vas a saber pronto. Colgué el teléfono y marqué a don Fernando. ¿Fernando? ¿Ya están listos los documentos del testamento? Sí, Eduardo. ¿Quieres que se los entregue ya? Todavía no. Pero sí quiero que programes una reunión familiar para la próxima semana. ¿Una reunión familiar? Sí. Quiero que estén Carmen, Miguel y mi hermana Guadalupe. Es hora de que sepan lo que decidí hacer con mi herencia. Eduardo, ¿sí?
¿Estás seguro? Completamente seguro. La quinta fase de mi plan estaba a punto de comenzar. El martes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel, pero su voz sonaba extraña, nerviosa. Papá, necesito verte, pero a solas, sin Carmen, sin Roberto, sin nadie más. ¿Pasó algo, hijo? Sí, papá. Pasó algo muy grave. ¿Puedo ir a tu casa en una hora? Te espero. Colgué el teléfono preguntándome qué podría ser tan grave como para que Miguel sonara tan alterado. En los últimos días no había sabido mucho de él, solo que estaba tratando de ayudar a Carmen a conseguir los 4,000 pesos que les faltaban. Una hora después, Miguel llegó a mi casa con una expresión que no le había visto desde que era adolescente, y había reprobado matemáticas. Papá, siéntate. Lo que te voy a contar te va a enojar mucho. Miguel, ya estoy enojado. No creo que puedas empeorar las cosas. Sí puedo, papá. Sí puedo. Se sentó frente a mí en la sala y respiró profundo, como si estuviera preparándose para confesar algo terrible. Ayer en la noche fui a casa de Carmen para llevarle 1,000 pesos que pude conseguir. Llegué y no había nadie, pero la puerta estaba abierta. Entré pensando que habían salido un momento. Miguel hizo una pausa y se pasó las manos por la cara. Subí a su recámara para dejarles el dinero en el buró y encontré algo que no debería haber visto. ¿Qué encontraste? Roberto estaba hablando por teléfono con alguien. No me vio. Estaba en el baño, con la puerta entreabierta, y yo pude escuchar toda la conversación. ¿Qué conversación? Roberto le estaba diciendo a alguien que ya habías caído en su trampa, que todo había salido mejor de lo que esperaba. Sentí como si algo frío me recorriera la espalda. ¿Cómo que trampa? Papá, la fiesta, la exclusión. Todo fue planeado por Roberto. Miguel se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala, como hacía cuando estaba muy nervioso. Roberto le dijo a la persona del teléfono que había convencido a Carmen de que era mejor celebrar sin ti, que te había descrito como un viejo deprimido que arruinaría la fiesta con sus historias tristes. ¿Carmen sabía que era mentira? Eso es lo peor, papá. Carmen no sabía nada. Roberto la manipuló. Le dijo que sería mejor para ti no estar en una fiesta tan alegre porque te haría extrañar más a mamá. Las piezas del rompecabezas empezaron a formar una imagen que no me gustaba nada. ¿Y por qué Roberto haría eso? Por el dinero, papá. Roberto sabía que tú siempre solucionas los problemas económicos de Carmen. Su plan era hacer una fiesta cara, usar tu tarjeta, y luego, cuando tú te enojaras por no haber sido invitado, Carmen te suplicaría perdón y tú terminarías pagando todo como siempre. Pero yo cancelé la tarjeta. Exacto. Por eso Roberto estaba tan furioso. Su plan se arruinó porque tú reaccionaste de manera diferente a como él esperaba. Miguel se sentó otra vez y me miró directamente a los ojos. Papá, hay más. ¿Qué más? Roberto le dijo a esa persona que si tú seguías negándote a pagar, él tenía un plan B. ¿Cuál plan B? Hacer que Carmen te acusara de maltrato psicológico hacia ella. Que dijera que desde que murió mamá, has estado abusando emocionalmente de ella, exigiéndole que sea tu enfermera personal y tu psicóloga. La sangre se me subió a la cabeza. ¿Carmen está de acuerdo con eso? No lo sé, papá. Pero Roberto le estaba diciendo a esa persona que ya había hablado con un abogado y que tenían buenas posibilidades de ganarte un juicio. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera la vida seguía normal, pero adentro de mi casa se estaba desarrollando una traición que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Miguel, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Completamente seguro, papá. Incluso grabé parte de la conversación con mi teléfono. ¿La grabaste? Sí. Pensé que no me ibas a creer. Miguel sacó su teléfono y reprodujo un audio. Era la voz de Roberto, clara e inconfundible. El viejo está más terco de lo que pensamos. Pero no te preocupes, si no paga voluntariamente, Carmen va a decir que la ha estado chantajeando emocionalmente desde que murió su mamá. Tenemos testigos que pueden declarar que se ha vuelto una carga para toda la familia. El audio continuaba, pero yo ya había escuchado suficiente. Miguel, ¿quién más sabe esto? Nadie, papá, solo yo. Y ahora tú.
¿Carmen sabe que tú escuchaste esto? No. Me fui antes de que llegaran. Me quedé en silencio procesando toda esta información. Roberto no solo había manipulado a Carmen para excluirme, sino que ahora estaba planeando usar mi dolor por la muerte de Esperanza en mi contra. Papá, ¿qué vas a hacer? Primero, necesito saber si Carmen está involucrada en este plan B o si Roberto la está manipulando también. ¿Cómo vas a averiguarlo? Muy fácil. La voy a poner a prueba. Saqué mi teléfono y marqué el número de Carmen. Contestó al segundo timbre. Papá, ¿cómo estás? Carmen, necesito hablar contigo, hoy, en mi casa, a las 5 de la tarde. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Y necesitamos aclararlo. ¿Puede ir Roberto conmigo? No, solo tú. ¿Papá? Me estás asustando. ¿Carmen? ¿Vas a venir o no? Sí, papá. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me volteé hacia Miguel. Hijo, necesito que me hagas un favor. El que sea, papá. Quiero que te escondas en la cocina cuando llegue Carmen, con tu teléfono listo para grabar. Quiero que escuches toda la conversación. ¿Para qué? Para saber si mi hija es víctima o cómplice. Las horas hasta las 5 de la tarde se sintieron eternas. Miguel y yo preparamos todo para la conversación. Él se escondería en la cocina, desde donde podría escuchar todo, pero Carmen no lo vería. Yo había preparado una serie de preguntas que me ayudarían a saber la verdad. A las 5 en punto, Carmen tocó la puerta. Venía sola, como le había pedido. Se veía nerviosa, pero no culpable. Eso era buena señal. Hola, papá. ¿De qué querías hablar? Siéntate, Carmen. Es sobre Roberto. La cara de mi hija cambió inmediatamente. ¿Qué pasa con Roberto? Carmen, necesito que me contestes con toda la honestidad. ¿Fue idea de Roberto excluirme de la fiesta? Mi hija se quedó callada por un momento largo. Pude ver la lucha interna en sus ojos. ¿Papá? ¿Yo? Carmen, necesito la verdad. Toda la verdad. Sí, papá. Fue idea de Roberto. ¿Y por qué aceptaste? Porque él me dijo que sería mejor para ti. Que las fiestas te ponían triste porque extrañas a mamá. Carmen, ¿tú crees que eso es verdad? No lo sé, papá. A veces sí te pones triste en las reuniones familiares. Y por eso decidieron que era mejor celebrar sin mí. Roberto dijo que era solo por esta vez, que después podríamos hacer otra celebración más pequeña, solo para ti. Las mentiras de Roberto eran más elaboradas de lo que pensaba. Carmen, ¿Roberto te ha sugerido que me acuses de maltrato psicológico? La cara de mi hija se puso completamente pálida. ¿Qué? Lo que escuchaste. Roberto te ha dicho que me acuses de abuso emocional. Papá, ¿por qué me preguntas eso? Solo contesta, Carmen. Él mencionó algo así ayer en la noche. Pero yo le dije que estaba loco. ¿Qué te dijo exactamente? Que si tú no nos ayudabas con el dinero, podríamos decir que nos has estado chantajeando emocionalmente desde que murió mamá. Carmen empezó a llorar. Pero yo le dije que no, papá. Que tú nunca has hecho eso. ¿Y qué te respondió? Que lo pensara bien, que era nuestra única salida. Me levanté del sillón y me acerqué a Carmen. Hija, necesito que me contestes esto con el corazón. ¿Tú crees que yo te he maltratado psicológicamente? No, papá, nunca. Has sido el mejor papá del mundo. Entonces, ¿por qué no me defendiste cuando Roberto sugirió eso? ¿Por qué? Porque tengo miedo, papá. Tengo miedo de que Roberto se enoje conmigo si no lo apoyo. En ese momento entendí que Carmen no era mi enemiga. Era otra víctima de Roberto. Carmen, ¿tú quieres salvar tu matrimonio o quieres salvar tu relación conmigo? Quiero salvar las dos cosas, papá. Me temo que eso ya no es posible. Miguel salió de la cocina con el teléfono en la mano. Carmen se sorprendió al verlo. Miguel, ¿qué haces aquí? Grabando la conversación, Carmen, para proteger a papá de las mentiras de tu esposo. Carmen se quedó en shock al ver a Miguel. ¿Ustedes planearon esto? No, Carmen, dije yo. Nosotros solo estamos descubriendo la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre quién es realmente Roberto, y la verdad sobre qué tipo de hija eres tú.
La sexta fase de mi plan acababa de revelar información que cambiaría todo para siempre. Carmen se quedó sentada en mi sala, llorando y procesando todo lo que acababa de descubrir. Papá, yo no sabía nada de todo esto. Su voz temblaba entre sollozos. Miguel se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Carmen, papá y yo sabemos que Roberto te manipuló. Pero ahora tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes que elegir. O estás del lado de Roberto, o estás del lado de la familia. Las palabras de Miguel eran directas, sin espacio para medias tintas. Carmen me miró con ojos desesperados. ¿Papá? ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende de ti, Carmen. ¿Vas a seguir protegiendo a Roberto después de saber lo que planeó hacer conmigo? Es mi esposo, papá. Y yo soy tu padre. El padre que trabajó 40 años para darte lo mejor. El padre que pagó tu universidad, tu boda, tu casa. El padre que Roberto quiere acusar de maltrato psicológico. Carmen se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado. ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué no pueden arreglar esto como hombres? Porque Roberto no es un hombre, Carmen. Es un manipulador que te usó para lastimar a tu propio padre. Miguel se levantó también y se puso frente a su hermana. Carmen, escúchame bien. Si tú defendiste a papá cuando Roberto sugirió lo del maltrato, ¿por qué no le dijiste a papá inmediatamente lo que Roberto estaba planeando? Carmen se quedó callada, sin respuesta. Te voy a decir por qué, continué yo. Porque una parte de ti consideró que tal vez Roberto tenía razón, que tal vez acusarme sería la salida fácil a sus problemas económicos. Eso no es cierto. ¿No es cierto? Entonces llama a Roberto ahora mismo y dile que ya sabemos todo. Dile que se acabaron sus planes y que te vas a divorciar de él. Carmen sacó su teléfono con manos temblorosas, pero no marcó. No puedo hacer eso, papá. ¿Por qué no puedes? Porque no tengo a dónde ir. Porque toda mi vida está con él. Tu vida está con él, pero tu familia está aquí. Miguel intervino otra vez. Carmen, papá te está dando una oportunidad de hacer lo correcto. No la desperdicies. ¿Y si me divorcio? ¿Qué va a pasar conmigo? Te vas a venir a vivir aquí, a tu casa, la casa donde creciste, donde siempre serás bienvenida. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, pero eran verdaderas. A pesar de todo, Carmen seguía siendo mi hija. ¿Hablas en serio, papá? Completamente en serio, pero con una condición. ¿Cuál? Que rompas completamente con Roberto. Que no tengas más contacto con él. Que te divorcias y empiezas una nueva vida. Carmen se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. Papá, no es tan fácil. Claro que no es fácil, Carmen. Hacer lo correcto nunca es fácil, pero es necesario. El teléfono de Carmen sonó. Era Roberto. Ella miró la pantalla y luego me miró a mí. ¿Contesto? ¡Contesta! Pero ponlo en altavoz. Quiero escuchar qué te dice. Carmen contestó la llamada con voz temblorosa. ¿Bueno? Carmen, ¿dónde estás? Llegué a la casa y no estás. Estoy en casa de mi papá. ¿Qué haces ahí? Pensé que íbamos a cenar juntos. Roberto, necesitamos hablar. ¿De qué? De lo que planeaste hacer con mi papá. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿De qué hablas, Carmen? Del plan de acusarlo de maltrato psicológico. Carmen, no sé de qué hablas. Roberto, por favor, ya no mientas más. ¿Quién está ahí contigo? Mi papá y Miguel. Carmen, sal de ahí ahora mismo. Esa gente te está lavando el cerebro. ¿Esa gente? Es mi familia. Tu familia soy yo, Carmen. Yo soy tu esposo. Mi familia es la que me ama sin condiciones, Roberto. La que no me pide que traicione a mi propio padre. Roberto cambió de táctica. Su voz se volvió suave, manipuladora. Carmen, mi amor, ven a casa. Podemos arreglar esto juntos, sin tu papá, sin Miguel. Solo tú y yo, como siempre. No, Roberto. ¿Cómo que no? Que no voy a ir a casa y que no vamos a arreglar nada. Carmen, si sales de esa casa sin mí, no vas a poder regresar. Está bien, Roberto, ya no quiero regresar. Carmen colgó el teléfono e inmediatamente se echó a llorar.
Miguel la abrazó, y yo me acerqué a tocarle la cabeza como cuando era niña. Carmen, acabas de hacer lo más valiente que has hecho en tu vida. ¿Ahora qué va a pasar, papá? Ahora vas a venir a vivir aquí mientras arreglamos lo del divorcio, y mañana vamos todos juntos a la oficina de don Fernando. ¿Para qué? Para firmar unos documentos muy importantes. Miguel me miró con curiosidad. ¿Qué documentos, papá? Los documentos que van a arreglar todo de una vez por todas. Esa noche, por primera vez en 2 años, no me sentí solo en mi casa. Carmen durmió en su cuarto de siempre, el que había conservado intacto desde que se casó. Miguel se quedó en el sofá de la sala. Estábamos juntos otra vez, como familia, como debía ser. Pero sabía que Roberto no se iba a quedar tranquilo. Y estaba preparado para eso también. La última fase de mi plan estaba a punto de comenzar. A las 10 de la mañana del día siguiente, los 3 llegamos a la oficina de don Fernando. Carmen iba nerviosa, Miguel curioso, y yo iba tranquilo. Finalmente tranquilo. Don Fernando nos esperaba con varios documentos sobre su escritorio y esa sonrisa que pone cuando sabe que va a dar buenas noticias. Buenos días, familia Hernández. Eduardo, ¿quieres explicarles a tus hijos qué vamos a hacer hoy? Sí, Fernando. Me volteé hacia Carmen y Miguel. Hijos, durante esta semana tomé algunas decisiones importantes sobre mi herencia. Decisiones que creí que iban a ser definitivas. Pero los eventos de ayer me hicieron cambiar de opinión. Carmen me miró con ojos de susto. Papá, ¿qué decisiones? Carmen, yo te había sacado completamente de mi testamento. Todo lo que iba para ti lo iba a donar al asilo San Francisco. Mi hija se puso pálida. ¿Por qué? Porque pensé que ya no me querías como parte de tu vida. Pero ayer me demostré que estaba equivocado. Papá, Carmen, cuando elegiste quedarte del lado de la familia en lugar del lado de Roberto, me demostraste que eres la hija que yo crié, la hija que pone la familia primero. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Carmen. Miguel también se veía emocionado. Don Fernando intervino. Eduardo decidió hacer algunos cambios de último momento. ¿Qué cambios?, preguntó Miguel. Miguel, tú conservas tu parte de la herencia completa. Nunca estuviste en duda. Siempre fuiste leal a la familia. Mi hijo sonrió y me abrazó. Carmen, tú recuperas tu parte de la herencia también, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primera, que te divorcias de Roberto y nunca más tienes contacto con él. Segunda, que vienes a vivir conmigo hasta que puedas establecerte por tu cuenta. Tercera, que usas parte de esa herencia para estudiar algo que te guste, para que nunca más dependas económicamente de ningún hombre. Carmen empezó a llorar más fuerte, pero eran lágrimas de alivio. Papá, acepto todas las condiciones. Hay una cuarta condición. ¿Cuál? Que los domingos cocinamos juntos el platillo favorito de tu mamá, para recordarla como se debe. Acepto, papá. Acepto todo. Don Fernando nos pasó los documentos para firmar. Mientras los revisábamos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Eduardo Hernández? Sí, ¿quién habla? Habla el licenciado Martínez. Represento a Roberto Sánchez en un asunto legal. Los 3 levantamos la vista inmediatamente. Don Fernando activó la grabadora de su escritorio. ¿Qué asunto legal? Mi cliente quiere demandar a usted y a su hija Carmen por daño psicológico y chantaje emocional. ¿En serio? Muy en serio. También vamos a demandar por los 8,000 pesos que ustedes deben por la fiesta de cumpleaños. Licenciado Martínez, ¿verdad? Sí. Le voy a dar un consejo gratis. Dígale a su cliente que retire inmediatamente esas amenazas. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque tengo grabado a su cliente planeando falsas acusaciones contra mí, y porque tengo testigos de su manipulación psicológica hacia mi hija. Hubo silencio del otro lado de la línea. También tengo comprobantes de que él usó mi tarjeta de crédito sin autorización, lo cual es un delito federal, y tengo evidencia de que planeó toda esta situación para estafar dinero. Señor Hernández, no he terminado, licenciado. También resulta que yo ayudé a pagar la casa donde vive su cliente, y como mi hija se va a divorciar de él, voy a demandar para recuperar mi inversión.
Eso no es posible. Muy posible. Tengo todos los comprobantes de pago. Don Fernando, mi abogado, ya tiene preparada la demanda. Don Fernando sonrió y levantó un folder lleno de documentos. Dígale a Roberto que tiene 24 horas para desalojar la casa. Después de eso, procederemos legalmente. Señor Hernández, esto se puede arreglar. No, licenciado, esto ya no se arregla. Su cliente tuvo oportunidades de hacer lo correcto. Eligió el camino difícil. ¿Qué quiere que hagamos? Nada, no quiero que hagan nada. Solo que se preparen para las consecuencias. Colgué el teléfono y miré a mis hijos. ¿Ven? Esa era la última pieza del rompecabezas. ¿Qué pieza?, preguntó Miguel. Roberto tratando de proceder con su plan, sin saber que nosotros ya sabíamos todo. Carmen me miró con admiración. ¿Papá? ¿Todo esto lo planeaste desde el principio? No, Carmen. Al principio solo quería darles una lección sobre las consecuencias. Pero cuando descubrí la manipulación de Roberto, decidí que merecía algo más que una lección. ¿Qué más merece? Justicia completa. Don Fernando nos pasó los últimos documentos para firmar. Con esto, Roberto pierde todo derecho sobre la casa. Carmen recupera su parte de la herencia. Y ustedes tienen protección legal completa contra cualquier demanda falsa. Salimos de la oficina de don Fernando sintiéndonos como una familia otra vez. Carmen se colgó de mi brazo mientras caminábamos hacia la camioneta. Papá, ¿cómo sabías que todo iba a salir así? No lo sabía, mija. Pero sabía que si hacía lo correcto, las cosas se iban a acomodar. ¿Y qué pasó con la donación al asilo? Esa donación se van a hacer igual, pero con dinero de Roberto. ¿Cómo? Cuando vendamos la casa que él va a perder, parte de ese dinero va para el asilo, para que otros abuelos no pasen por lo que yo pasé. 3 meses después, Roberto había perdido la casa, había sido demandado por uso no autorizado de tarjeta de crédito, y había tenido que pagar una multa por falsas acusaciones. Carmen consiguió trabajo como maestra y empezó a estudiar una maestría los fines de semana. Miguel y yo nos hicimos más cercanos que nunca. Y todos los domingos, como prometimos, cocinamos juntos recordando a Esperanza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que el respeto no se mendiga, se gana. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu mesa. Y que nunca, nunca es tarde para enseñarle a la gente cómo tratarte. Mi venganza no fue perfecta porque fuera cruel. Fue perfecta porque fue justa. Y es por eso que ahora duermo tranquilo todas las noches. Entonces me dices, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y comparte esta historia con quien necesite escuchar, que los abuelos también tenemos dignidad. Comenta de qué ciudad me estás escuchando, porque estas historias necesitan llegar a todos los rincones del mundo.